Es un gusto saludarles, alumnos y alumnas de octavo grado, para trabajar con ustedes el contenido de la semana 7 de la materia de Estudios Sociales y Cívica para el año 2022. La unidad número 2 se llama América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. El contenido es aportes culturales, científicos y tecnológicos de las civilizaciones prehispánicas de América. La actividad 1, recordando el legado de los mayas, aztecas e incas. En las últimas semanas nos hemos acercado cada vez más a la historia de estas grandes civilizaciones originarias de América. Los mayas, los aztecas e incas fueron pueblos que nos heredaron un gran legado ancestral y cultural. Lastimosamente, mucha de su herencia fue destruida durante el proceso de conquista y colonización por parte de los españoles. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué consideras que históricamente se ha infravalorado dentro de nuestras sociedades a los pueblos maya, azteca e inca? ¿Qué implicaciones culturales han tenido ellos en nosotros? Bueno, la primera pregunta: los pueblos mayas, aztecas e incas son infravalorados debido al desconocimiento de todos los aportes científicos, culturales y sociales que estas civilizaciones desarrollaron. Ahora la siguiente pregunta: ¿qué implicaciones culturales han tenido ellos en nosotros? La implicación cultural de los mayas, aztecas e incas ha sido directa sobre nuestra sociedad. Estas civilizaciones nos heredaron conocimientos sobre la cosmología, la agricultura, la alfarería, la arquitectura, estrategias militares, poesía antigua y técnicas ancestrales. Consideremos que los mayas, aztecas e incas son parte de nuestra identidad cultural y de esa manera tienen un impacto en la sociedad actual. Lee sobre los aportes culturales, científicos y tecnológicos de los mayas, aztecas e incas. Vamos a leer entonces. Antes de iniciar, es importante aclarar que durante el tiempo de esplendor de las culturas mayas, aztecas e incas no existía el concepto de cultura, ciencia ni técnica. Estos conceptos han sido inventados dentro de la cultura occidental, que es la cultura europea blanca, judeocristiana y capitalista, que se extendió por todo el mundo a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son los aportes de la civilización maya? Los mayas desarrollaron un profundo conocimiento de los astros, relacionándolos con su cosmovisión acerca del universo, la vida y la muerte en sus distintas facetas y del ser humano como representación en miniatura del macrocosmos. De manera muy sintética, los mayas consideraban que el universo estaba formado por una cruz o cantis. Sus extremos simbolizaban los 4 elementos y en medio se encontraba el centro de luz que alineaba los 3 planos fundamentales, siendo estos la bóveda celeste, la tierra y el inframundo. Aquí tenemos la representación del cosmos maya y su relación con la tierra y el inframundo en esta imagen. Crearon los mayas 2 calendarios, uno de 365 días que era el calendario solar y otro de 260 días que era el calendario ritual. Descubrieron el uso del cero antes que los europeos y los asiáticos. Su sistema de numeración fue el más avanzado de la época. Ahora los aportes de la civilización azteca. Los aztecas compartieron muchos rasgos culturales con los mayas. Por ello no es extraño que también elaboraron un calendario de gran exactitud con base en sus observaciones astronómicas. El calendario constaba de 365 días agrupados en 18 meses de 20 días y un lapso final de 5 días. Realizaron cálculos matemáticos de gran precisión. Aquí tenemos en esta imagen la piedra del sol o calendario azteca. En términos artísticos dejaron su legado de pinturas con fines rituales y ornamentales. Fabricaron objetos de oro, plata y platino. Elaboraron también delicadas esculturas y finas artesanías. Una de las esculturas notables es el calendario solar. Fueron creadores de una arquitectura monumental que se expresa en la construcción de Tenochtitlán, que fue su gran ciudad compuesta por templos escalonados y grandes palacios decorados con pinturas murales. Fueron precursores de métodos únicos de cultivo como las chinampas, que era una especie de huertos flotantes ubicados en el lago de Texcoco y que se anclaban al suelo del agua a través de la siembra de sauces. Por medio de este original método de cultivo lograron asegurar el abastecimiento constante de agua a las huertas y cosechar en abundancia maíz, frijoles y hortalizas. Aquí tenemos lo que son las chinampas aztecas. ¿Cuáles fueron los aportes de la civilización inca?
Desarrollaron conocimientos en astronomía, crearon un calendario solar y uno lunar, utilizaron el sistema matemático decimal, lograron canalizar el agua por medio de acueductos que iban desde la cumbre de los Andes hasta los cultivos de las tierras bajas. Construyeron enormes edificaciones de piedra como la ciudad de Machu Picchu, cuyos bloques estaban perfectamente unidos sin ninguna unión adicional. Los incas no tuvieron un sistema de escritura, pero desarrollaron el método quipu, es decir, un sistema de nudos de colores que se hacían en cuerda. Aquí tenemos este sistema de registro y de conteo quipu, que se utilizaban para realizar cálculos aritméticos y anotar cifras, fechas y acontecimientos. De acuerdo, vamos ahora a un cuestionario que vamos a responder de acuerdo al texto que hemos compartido. Después de haber leído atentamente la lectura de la actividad 2, selecciona las respuestas correctas a las preguntas que se te plantean. Número 1. Uno de los grandes aportes de los mayas fue el descubrimiento del número 0. 2. El calendario lunar fue un aporte de los incas. ¿En qué consistían las chinampas aztecas? En huertos flotantes. Luego vamos con la evaluación formativa. Después de realizar las actividades anteriores, redacta un breve ensayo en donde expreses tus valoraciones personales sobre los aportes culturales y científicos que estas civilizaciones prehispánicas hicieron. Puedes indicar que has aprendido de nuevo sobre los mayas, aztecas e incas. No olvides elaborar tu ensayo con la siguiente estructura: introducción, luego de 2 o 3 párrafos del cuerpo del ensayo y por último una conclusión. Vaya, entonces aquí tendríamos una introducción. Aquí tendríamos lo que es el cuerpo del trabajo. Y aquí tendríamos una conclusión. Ahora les vamos a leer este pequeño ensayo para que ustedes lo tomen como una orientación para realizar su propio texto. Las civilizaciones prehispánicas desarrollaron técnicas y conocimientos que les permitieron lograr un avance para su época. Estos conocimientos los fueron transmitiendo de generación en generación. Hoy en día se mantienen. Entre los aportes más importantes se destacan los conocimientos en técnicas agrícolas como aprovechar mejor los recursos naturales, cómo saber cuándo es mejor sembrar y cuándo es época de cosecha. Además hicieron grandes aportes a la gastronomía y deberíamos rescatar el vivir en armonía con la naturaleza y trabajar unidos como comunidad. Es importante valorar los conocimientos que nos han transmitido estas civilizaciones porque han sido de gran utilidad para nuestras vidas. Además, muchos de estos conocimientos han sido la base de nuevos desarrollos. Y hasta aquí estaríamos con el contenido que corresponde a la semana 7 de 8º grado de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. Ha sido un gusto, alumnos y alumnas. Muchas gracias. Bendiciones para todos y todas.